tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al maestro Eduardo Álvarez. El maestro Eduardo Álvarez, buenas tardes Eduardo, por cierto, buenas tardes. Gracias Pepe, buenas tardes. Eduardo es acordeonista, violinista y director de orquesta mexicano. Es en la actualidad uno de los directores de orquesta mexicanos más destacados de su género. En 1994, el gobierno de la Ciudad de México premia al maestro Álvarez con la medalla al mérito por su sobresaliente labor en la educación musical de la juventud mexicana. En 1995 es nombrado director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En 1998 es invitado por el gobernador del estado de Guerrero para fundar la Orquesta Filarmónica de Acapulco y la Escuela Estatal de Músicos Margarito Damián Vargas. Ese mismo año, 1998, el maestro Álvarez fue galardonado con el Premio al Mérito Civil en el estado de Guerrero y la medalla Juan Ruiz de Alarcón, las más altas condecoraciones que el estado de Guerrero otorga. La trayectoria del maestro Álvarez es reconocida en Who is Who en México y Who is Who in Music Professionals of the Year 2010, Profesionales del Año 2010 en la categoría Director Musical. Gracias a su ardua labor y dedicación a la cultura musical, pero sobre todo a la perseverancia necesaria para alcanzar el éxito en los objetivos de la OFA. El maestro Álvarez ha colaborado como instrumentista y director con más de 70 orquestas en el mundo, siendo director huésped en numerosas ocasiones de distintas orquestas como Moscow Philharmonic, Deutsche Kammer Orchestra, Sinfónica Nacional del Salvador, China National Symphony, Haifa Symphony en Israel, Sinfónica Petrobras, Rotterdam Philharmonic, Sinfónica di Napoli, Sinfonía di Bari, Maggio Florentina, Filarmónica de Manaos, Sinfónica Nacional de Guatemala, Sinfónica Nacional de Uruguay, San Antonio Symphony, Sinfonía di Roma, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de Jalapa, Sinfónica Nacional México, Sinfónica del Estado de México, Sinfónica de Yucatán, Sinfónica de Guanajuato, Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, Sinfónica de Aguascalientes, Filarmónica 5 de Mayo, entre muchas otras. En 2018, en el marco de la celebración del 20º aniversario de la OFA, en el mes de mayo, presentó dos magnos conciertos de gala, uno en Chilpancingo y otro en Acapulco, interpretando la segunda sinfonía, Resurrección, de G. Mahler. En el 11 de mayo de ese mismo año, la OFA recibió el nombramiento de Patrimonio Cultural Intangible de los Guerrerenses por el gobernador constitucional del estado de Guerrero, licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, por la ininterrumpida y ardua labor que ha realizado la orquesta a lo largo de estos 20 años bajo la batuta de su director fundador, el maestro Eduardo Álvarez. Actualmente, con más de 40 años de carrera musical, continúa su valiosa labor al frente de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, institución que cumplió el 3 de mayo 21 años de creación en el estado de Guerrero. Esto sin dejar de atender las continuas invitaciones que recibe para dirigir diversas instituciones sinfónicas en México y en el extranjero, además de integrarse a la plantilla de catedráticos en el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes para impartir clases de dirección musical de orquesta.
nuestro programa se honra con tu presencia, Eduardo. Gracias, bienvenido. gracias, Pepe. Pues muy contento de estar aquí en tu muy gustado programa. Gracias. Y bueno, pues estoy a tus órdenes y a las órdenes del público para cualquier pregunta, cualquier análisis que quieran hacer también, por supuesto, de la labor que está haciendo la Filarmónica y la labor que ha hecho durante estos 21 años de existencia. Así es. Fíjate que creo que sería muy prudente que nos ilustres y nos digas cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y una filarmónica, porque admite confusión para quienes no sabemos en qué consiste una y otra. Mira, en la actualidad no existe la menor diferencia. Okay. Prácticamente la sinfónica y la filarmónica es un sinónimo que se da desde hace muchos años. Hace muchos años también, en la época de Mozart, de Haydn, sí había una diferencia. Okay. La sinfónica era una orquesta que se formaba para tocar sinfonías, precisamente, sobre todo las de Haydn, las 107 sinfonías de Haydn, las 41 de Mozart, etcétera, etcétera. Pero también se empezó a funcionar muy bien este grupo de amigos que se juntaban para hacer música. Y bueno, filos, amigos, evidentemente, se juntó lo que era la filarmónica. Y entonces este grupo de amigos no solamente tocaba sinfonías, tocaban óperas, hacían conciertos, hacían eventos muy importantes, y al cabo del tiempo se perdió esa gran diferencia que existía. Ahora hay sinfónicas y hay filarmónicas y es exactamente lo mismo. El último antecedente muy gracioso, por cierto, en 1954 el gran Arturo Toscanini, este gran director italiano, le hicieron una orquesta en Estados Unidos que primero se llamó muy pomposamente la Sinfofilarmónica de Nueva York. Wow. Sinfofilarmónica, que no era otra cosa más que una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica. Y después ya le pusieron la orquesta de la NBC y de la RCA. Válgame Dios. Fíjate que filos es amor. Amor, sí. Entonces, amor a la música. Amor a la música y amor a quien quieras, ¿no? Porque ya ves que filosofía, amor al estudio profundo, ¿verdad? Exactamente. Amor al conocimiento. Bien, entonces, ya sabemos que la sinfónica y la filarmónica vienen siendo literalmente lo mismo. Exactamente. Semánticamente también, no hay diferencia en el número de sus integrantes y tampoco en lo que toquen. Tampoco. En alguna ocasión lo fue y por eso es de que existen los dos términos. Exactamente. Ahora bien, ya leímos aquí que estamos cumpliendo, que estás cumpliendo muchos años ya. ¿Cuántos son los que estás cumpliendo al frente? 21 años. 21 años. La orquesta nació el 1 de enero del 1998, y en ese mismo año, por supuesto, el 12 de abril, dimos el primer concierto ya oficial como Filarmónica de Acapulco, el 12 de abril en Atoyac de Álvarez, en la famosísima Feria del Café, y después, un par de semanas después, el 2 de mayo, ya tocamos el primer concierto ya en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que es la sede oficial de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, y ahí arrancó ya prácticamente la primera temporada de conciertos, que se le llamó incluso, como se llama esta temporada de este año 2019, que se llama Temporada del Sol. Ok, bien. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que es la sede de la Filarmónica, están ustedes, dan una función a la semana, ¿es correcto? A veces sí es correcto. Okay. Tenemos la temporada que va por supuesto, desde enero hasta la mitad de julio, y después de la mitad de agosto hasta diciembre. Okay. A veces no lo hacemos semana con semana porque la Filarmónica tiene una agenda muy diferente y muy distinta, valga la expresión, a muchas de las orquestas que tiene nuestro país, incluso también de otros países. La Filarmónica de Acapulco se distingue porque es la primera orquesta que realmente hace una labor muy importante en el estado donde es, que es Guerrero, por supuesto. Entonces, de los 90 conciertos que anualmente ofrece la orquesta, solamente un 27 o quizá un 30% de ese número de conciertos los hacemos aquí en Acapulco. Lo demás lo hacemos fuera de Acapulco, por supuesto, en todo el estado de Guerrero. Okay. Dentro del estado de Guerrero, pero fuera de Acapulco. Exactamente. El resto. Okay. Exactamente. Bien. Fuera de esta actividad, ¿dan ustedes algún tipo, tienen ustedes dentro de la agenda, vamos a decirle, ordinaria,
algunos eventos extraordinarios que sean fuera del estado de Guerrero? Sí, por supuesto. Nos han invitado al Festival Internacional Cervantino con nuestra admiradísima Tania Libertad, que hace algunos años que fuimos allá. Este año Guerrero es el estado invitado para el Festival Internacional Cervantino, y evidentemente la Filarmónica vamos a estar abriendo el festival el jueves 10 de octubre de este año, por supuesto, allá en el Teatro Juárez, un sensacional teatro, en la ciudad también muy hermosa de Guanajuato. Pero la Filarmónica también ofrece otro tipo de conciertos. Algunos aquí en el estado, otros fuera del estado. Fuimos, por ejemplo, a tocar, el año pasado estuvimos participando muy activamente en festivales importantes de la Ciudad de México. Estuvimos en el teatro, en la Sala Olinjo Listli, que es la casa de la Filarmónica de la Ciudad de México, mi ex casa, valga la expresión. Estuvimos en el Centro Nacional de las Artes también. Entonces, la Filarmónica cumple una agenda de conciertos muy importante, no solamente rescatando la música de Guerrero aquí en el estado, sino que también la llevamos a otros estados. Hemos estado, por supuesto, en Puebla, hemos estado en Michoacán, en el Estado de México, por supuesto en la Ciudad de México, e incluso hasta Villahermosa hemos llegado, y también en la ciudad de Chicago, allá en los Estados Unidos. Dijiste algo muy interesante, dijiste rescatamos la música de Guerrero. Claro. ¿Y cuáles son esas melodías que son las que ustedes llevan a presentar a otros lados, o las que pudieses tú incluir dentro de ese paquete de rescate? Mira, eso, qué bueno que me haces esa pregunta, Pepe, porque ese es uno de los objetivos primordiales de la Filarmónica, no solamente el rescatar, sino preservar el grandísimo acervo folclórico que tiene nuestro estado de Guerrero. Hay que recordarle a toda la gente que no conoce el estado, Guerrero es un estado muy grande y es muy complejo. Por ejemplo, la música particularmente de cierta región es muy importante. Por ejemplo, la música de Tierra Caliente. La música de Tierra Caliente no solamente es famosa en Guerrero, no solamente en la Tierra Caliente de Michoacán, porque Michoacán también tiene su Tierra Caliente, sino evidentemente no solamente en México, sino a nivel internacional. Hay estudiosos que vienen desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Alemania a investigar cómo es la música de la Tierra Caliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me aboqué precisamente a estudiar y a conocer todo este tipo de bagaje musical que tiene el estado, no solamente de Tierra Caliente, de Costa Chica, de Costa Grande, de la región centro, de la región de la montaña, por supuesto del centro de que es Acapulco. Entonces, en ese sentido, la Filarmónica rescató esa música. ¿Cómo? Bueno, pues la orquestamos, y evidentemente no solamente la orquestamos, sino la tocamos, sino también la grabamos. La Filarmónica ahora ya tiene 4 discos con más de 50, 60 canciones que evidentemente son parte de la riqueza folclórica musical del estado, y que por supuesto seguimos en esa misma búsqueda y en esa misma sintonía de estar produciendo este tipo de grabaciones sinfónicas, digitales, todas ellas por supuesto, para que la gente no solamente conozca, sino también se deleite y también se preserve este folclore musical tan importante que tiene nuestro estado. Hablaste de la Tierra Caliente muy enfáticamente, pero no mencionaste nada de las chilenas, por ejemplo, de Costa Chica. Sí, por ejemplo, dije Costa Chica, sí, Costa Grande. Sí. Todas las melodías, el son de Artesa, por supuesto, todo lo que es los sones muy importantes desde Tixla, Chilapa, Olinalá, hasta Tlapa, y todo lo demás de la montaña también es muy importante, y es música muy valiosa que tenemos que seguir rescatando. Creo que aquí valdría la pena hacer la mención de que lo que ustedes están haciendo es tomando, y así lo dijiste, el folclore guerrerense, y haciendo los arreglos para que lo pueda tocar una orquesta. Exactamente. Eso es muy bonito. No, eso es el trabajo más importante que están haciendo ustedes. Porque muchas de esa música se hacía se sigue haciendo con las famosísimas bandas de Chile Frito, que evidentemente no son lo que es una orquesta sinfónica. Entonces, nosotros lo que hicimos es orquestar ese tipo de melodías. Esa es la palabra técnica correcta. Orquestar, y evidentemente respetando íntegramente toda la estructura armónica, toda la estructura melódica, precisamente para que la gente lo disfrute y obviamente lo pueda seguir cantando, porque si tú escuchas a algún grupo guerrerense que cante y que toque, por ejemplo, esta famosísima canción de Por los Caminos del Sur, bueno, pues la Filarmónica la toca exactamente como debe de ser y como está estudiada, no solamente por mí, sino por una muy buena cantidad de profesores. Ok, es con orquestar la melodía y
preservando Exactamente. el folclore, o sea, y los orígenes, ¿no? Los el orígenes. propósito inicial por lo cual surge la melodía, y obviamente poniéndole toda la parafernalia, vistiéndola de gala para que pueda ser tocada por la orquesta, ¿no? Incluso, Sí, hay un importante detalle. En el último disco que tenemos, el cuarto disco de la Filarmónica, incluso yo invité a los hermanos Tavira. Los hermanos Tavira, que son un grupo muy representativo, muy tradicional y muy bueno de la música tradicional de la Tierra Caliente. Por supuesto, ellos son calentanos. Sí. De hecho, bueno, pues así nos saludamos como se saluda en Tierra Caliente. Ajúmala, calentano, pues así sí. Así lo hacemos. Y aparte, se han convertido ya son cochos. Sí, exactamente. Sí. Realmente son ya verdaderos amigos en la música y en lo personal. Y a mí me da mucho gusto que se hayan integrado al esfuerzo de la Filarmónica para rescatar este tipo de música. Y entonces el mismo grupo compacto que tienen ellos con sus propios instrumentos, lo que son los violines, lo que son las guitarras, lo que es la caja, lo que es el contrabajo, con todos ellos, realmente la Filarmónica interactúa con ellos y se hace un conjunto sensacional, e incluso invitamos, por ejemplo, a una cantante muy reconocida de la música calentana, María Belén, que es todo un personaje allá en Arcelia, también por supuesto Tierra Caliente del estado, y entonces ella también canta, por ejemplo, este tipo de canciones, y bueno, pues se da un título acompañada por la Filarmónica, entonces se oye impresionantemente bien. Hemos hecho conciertos así para, por ejemplo, a todos los calentanos radicados aquí en el puerto de Acapulco, y bueno, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón se viste de rojo como todos los calentanos, y bueno, es una fiesta para ellos porque no solamente ven su música, no solamente la escuchan, la bailan, la cantan, y bueno, pues es un evento realmente muy bonito y muy importante para ellos. Es sumamente importante la difusión de la cultura, en todos los aspectos de un lugar. En este caso estamos hablando de la cultura del estado de Guerrero, que bueno, cuando hablamos de México, decimos que México no es uno solo, sino que son muchos Méxicos, pero si nos vamos a Guerrero, también nos podemos dar cuenta de que no es uno solo, sino que son muchos guerreros. Claro. Y cada una de las regiones, tú enfatizaste ahora en la región de la Tierra Caliente, pero cada una de las regiones tiene su contexto y tiene su música muy particular. Entonces, el orquestar estas melodías folclóricas y dárselas a conocer al mundo, ya no con la precariedad de los instrumentos originales, sino con la orquestación, pues es grandioso, ¿no? Porque además trasciende fronteras y trasciende idiomas. Sabemos que la música es un idioma universal, pero es extraordinario porque, vaya, cualquiera que le guste la música clásica puede oír una melodía del austriaco y puede oír la melodía del mexicano. Claro, por supuesto. Y en el mismo nivel y en el mismo nivel, en la misma frecuencia, con muchas similitudes en lo que respecta a calidad. Exactamente. Pero con mucha diferencia en lo que respecta al fondo de la melodía, de lo que se quiso transmitir de origen, ¿no? Yo quisiera preguntarte algo que creo que es interesante, porque construir todo esto como un aspecto de la cultura es fundamental que sirva para que trascienda, para que realmente sirva como cultura, que tenga la posibilidad de impactar el alma, el espíritu de otros. Y en este caso, cuando me refiero a los otros, me refiero a los más jóvenes y a otros guerrerenses que, viviendo en lugares, como bien mencionaste, Guerrero es una tierra agreste, orográficamente compleja, no tiene la facilidad para poder llegar uno de un lugar a otro. Las carreteras son intrincadas y además muy sinuosas. Y olvidémonos de lo peligroso, ¿verdad? Pero bueno, el poder integrar a todos en uno solo, que sería el ideal, que todos fuéramos el mismo guerrero, guardando cada uno, fíjate, que fuésemos iguales
con nuestras propias diferencias. Claro, ¿verdad? claro, por Bien. supuesto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué la cantidad de gente que acude a los conciertos que imparte la Filarmónica, a tu juicio muy personal, es suficiente para lograr esa transmisión cultural que como propósito fundamental debe tener? Mira, yo por supuesto te digo que sí. Lo que pasa es que la Filarmónica no se atiende y no se ha atenido solamente a los conciertos de temporada. Los conciertos de temporada son los conciertos que hacemos y realizamos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, sí, que son alrededor de unos 25, 26 conciertos al año. ¿Sí? Y en estos conciertos, bueno, obviamente se presenta la Filarmónica en el teatro, como debe de ser, todo mundo muy elegante, la orquesta, con programas muy atractivos, que obviamente se pueden escuchar en cualquier otro tipo de orquesta, mejor dicho, en cualquier otra ciudad, no solamente de México, sino en el extranjero, con programas muy, muy importantes, con obras de Sostakovich, de Stravinsky, de Mahler, de Rachmaninoff, de Richard Strauss, o sea, lo que todo mundo en todas las orquestas del mundo se hace, y qué bueno que lo hacemos, porque eso es evidentemente nuestra razón de existir fundamental. Sin embargo, la Filarmónica no solamente ofrece ese tipo de conciertos, como te lo decía yo al principio de la entrevista, eso solamente son un 27 o quizá un 30% de los conciertos que hacemos anualmente. Todo lo demás lo hacemos, por supuesto, con otro tipo de programas. Por ejemplo, la Filarmónica tiene una temporada didáctica. De enero de este año para acá, habremos ya realizado alrededor de unos 12 conciertos en todo Acapulco. En las escuelas primarias, en las secundarias, en las especiales, en los kinders, por supuesto en el CONALEP. ¿Toda la orquesta? Toda la orquesta vamos, okay. Toda la orquesta va. Y ahí ofrecemos este tipo de conciertos donde le explicamos a la niñez y a la juventud de Guerrero qué es una orquesta, qué es la música, cuáles son los elementos que la comprenden, que la conforman, cuáles son los instrumentos de una orquesta, y se los enseñamos uno por uno. Y los músicos de la orquesta están tocando cada uno de los instrumentos, cada uno, para que los muchachos, los niños y jóvenes, empiecen a aprender qué es una orquesta y qué es la música y cuáles son estos instrumentos que conforman a una orquesta filarmónica. Entonces, tiene un impacto impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no solamente conoce, aprende, sino que obviamente le empieza a gustar, ¿no? Y no llevamos ahí música muy difícil como Sostakovich o Schoenberg, por supuesto que no. Llevamos música del estado de Guerrero. A veces nos hace el honor de acompañarnos un ballet folclórico, el Ballet Malitzin de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Y también, por supuesto, algunos niños los subo yo al podio para que vean qué es lo que se siente y lo que implica ser un director de orquesta, ¿no? En muy pocas palabras, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, eso es un detalle también muy importante, los famosísimos conciertos didácticos. También hacemos conciertos municipales. ¿Cuáles son estos conciertos municipales? Bueno, la orquesta tiene una importantísima vida social, valga la expresión. ¿Por qué? Porque de repente si nos invitan, por decir algo, a la Feria del Café, bueno, pues la orquesta va y tocamos música de todo tipo. Y tocamos música folclórica del estado, pero también tocamos música de Mozart o de Rossini o cosas por el estilo. Y si, por ejemplo, si hay una fiesta patronal en Ayutla, pues vamos a Ayutla con muchísimo gusto y así. Y entonces, por ejemplo, ese tipo de conciertos, los especiales y los municipales, pues los damos en todo el estado de Guerrero, y hemos ido a La Pintada, y hemos ido a Tlapa, y hemos ido a Huamostitlán, y a Golinalá, y a Tlacochistlahuaca, y a Cochuapa, a todos lados vamos, y esa es una de las razones sustantivas de la misma creación y vida propia de la Filarmónica, ¿no? Yo jamás me quise venir a vivir aquí al estado de Guerrero, sí, y tener una orquesta que fuera, pues sí, muy buena, que padre, todo muy bien, que tocáramos, por supuesto, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, y punto. Entonces, yo no tiene mayor sentido. Claro. Qué bueno porque que estamos en Acapulco, porque es un lugar importantísimo para el turismo, no solamente estatal, sino nacional. Y también, por supuesto, qué bueno que viene turismo de todos lados y que la Filarmónica se pueda vestir de gloria, valga la expresión. Ese no es el objetivo.
Ese nunca fue el objetivo. El objetivo primordial fue estar en contacto con toda la población de Guerrero. Y a esto me refiero que es una orquesta que incluso mis compañeros de México y de otros estados dicen que es la orquesta itinerante. Pues sí, qué bueno que somos la orquesta itinerante, porque podemos estar en Zihuatanejo un día y al día siguiente podemos estar en Tlalizaquilla, ¿sí? Y que está pues a 12 horas de aquí, como lo habías mencionado muy correctamente. Bueno, la orografía de nuestro querido estado de Guerrero es muy compleja, ¿no? Sí. Y a veces pues la orquesta tiene que viajar 8 horas o 10 horas, tocar en el lugar donde llegamos, comer algo y te regresas, porque la capacidad hotelera, por ejemplo, pues de repente no hay o es muy, muy limitada, ¿no? Sí. En Tlalizaquilla hay un solo hotel y tiene 4 cuartos, y yo llego a 100 gentes, pues buenas noches, sí. de a 3 segundos para cada quien le toca. Sí. Entonces, esa es una realidad que tenemos que tuvimos que vislumbrar y afrontar, y lo hacemos con todo el mayor gusto del mundo, porque la respuesta que recibimos, a eso iba yo. ¿Cómo es la respuesta? Es mágica. La respuesta es, la gente se emociona tanto que no solamente te lo agradece, sino que llora de la emoción, ¿no? Wow. A mí me tocó, y lo puedo decir con todo gusto, una situación de lo más emotivo, quizás la más emotiva, una de las más emotivas que yo he tenido en el estado. Un día llegamos a Soyú, y cuando llegamos a tocar, acabamos el concierto, una señora ya muy, muy, muy mayor, de extracción bastante humilde, llegó y se me abrazó y se puso a llorar conmigo y me dijo: hijito, muchas gracias, es que yo no sabía que esto existía, wow, esto tan hermoso que existía, y se puso a llorar, es que ahora me puedo morir. Le dije: no, señora, no se me muere, y menos ahorita, por favor, claro. ¿No? Y me decía: es que ya me puedo morir, porque yo no me pude imaginar, yo no me lo pude imaginar nunca salí de mi pueblo, yo estoy aquí desde toda la vida, y así que llegues tú, hijito. Y me decía: hijito, sí. Que llegues tú, hijito, a mí me has abierto el corazón. Le dije: señora linda, ese es el objetivo primordial, Pepe. Claro. Y esa reacción tan natural, tan hermosa, tan vívida y tan real, pues no tiene precio, ¿no? Y eso no me lo puede pagar nadie, ¿no? Sí, yo estoy de repente acostumbrado a que me voy a Moscú o estoy en Alemania y sí me aplauden y sí, lo agradezco y por supuesto que lo valoro mucho, pero esa respuesta de tu gente, de la gente que le llevas y que por primera vez en su vida, en su historia de vida, le das le puedes proporcionar este mensaje musical, es mágico, ¿no? Y como te lo digo, podemos estar en eso yo, y el concierto mágico o los conciertos mágicos que damos, por ejemplo, en las grutas de Cacahuamilpa. Ninguna orquesta en este planeta toca en las grutas, en unas grutas como las que Guerrero tiene, como que es Cacahuamilpa en el municipio de Pilcaya. Sí. Y la filarmónica son 120 personas, entre músicos, administrativos y técnicos, que llevan los atriles y llevan la música y llevan los instrumentos 1,5 kilómetros adentro de las entrañas de la tierra para producir este mágico concierto que se hace en las Jornadas Alarconianas, que es otro de los festivales a los cuales Guerrero, el Estado de Guerrero y sobre todo la Secretaría de Cultura, con la cual llevamos una estrechísima relación de coordinación con ellos, nos invitan y por supuesto que vamos. Ahora, hace 21 años que la Filarmónica está en las Jornadas Alarconianas en Taxco. Ahora no se puede pensar en unas Jornadas Alarconianas sin la Filarmónica. Eso es también muy, muy importante. Entonces, es un crisol muy, muy amplio, no solamente de los conciertos didácticos, no solamente de los especiales, no solamente los municipales, los de temporada. También, por ejemplo, nos invitan a Morelos, en Cuernavaca. El gobierno del estado de Morelos, o los gobiernos que han pasado, siempre nos invitan. Hicimos allá incluso varias temporadas donde la Filarmónica cada domingo iba y tocaba allá en el Teatro Campo. Ahora también estamos tocando en el Teatro Teopanzolco. En un par de semanas, 3 semanas, estaremos también allá en Teopanzolco dando otro concierto más de los ya no municipales, sino de los que hacemos en otros estados de la República. Las orquestas tienen una función muy, muy específica, y sobre todo la reproducción melódica no está obligada a tener un cantante, pero hemos visto, por ejemplo, a Plácido Domingo cómo participa y su voz llena el lugar con tanta fuerza como la orquesta misma, ¿no? ¿Tenemos en Guerrero algún barítono, algún personaje joven o no tan joven que, sin ser de la estatura de Plácido, pudiésemos darle el mérito de que cante con una orquesta?
Por supuesto, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Okay. Te voy a dar un dato que muy poca gente conoce a ciencia cierta. La Filarmónica es la única orquesta de este país que apoya a este tipo de talentos. Okay. Hay un concierto que es el primer concierto de la segunda parte de la temporada, que generalmente es sobre el 15 de agosto más o menos, terminando la primera quincena de agosto, donde hacemos este concierto que se llama El Talento Guerrerense. Okay. En ese concierto del Talento Guerrerense se apoya a músicos, a niños, a jóvenes desde los 6 años hasta los 30 años de edad, que se han destacado ya por su talento, por sus estudios, y hay violinistas, hay pianistas, hay cantantes, hay percusionistas, hay chelistas, hay todo. Esta es la gran fortuna de la Filarmónica, que durante estos 21 años los maestros de nuestra orquesta y un servidor también, no solamente en la Escuela Estatal Margarito de Damián Vargas, que tuve el honor de fundar y que sigue funcionando, sí, sino ahora con las orquestas infantiles y juveniles, no solamente del sistema de orquestas que han salido de nosotros, sino también las orquestas de alguna manera que también han venido de fuera de México a apoyar estos proyectos tan importantes infantiles y juveniles como Esperanza Azteca. Entonces, todos los maestros que están dando y participando como maestros en esas orquestas son de la Filarmónica de Acapulco. Entonces, ellos mismos están sembrando y estamos ya cosechando. Tan es así que ya muchos de la orquesta ya son guerrerenses, que ya están entrando. Ya hay gente de Acapulco, ya hay gente de Chilpancingo, hay gente de Tlapa, hay gente de San Jerónimo. Entonces, ese es otro de los objetivos primordiales, no solamente llegar y tocar, y qué bonito que toquemos, qué padre, y la juventud qué, y la niñez qué. Entonces, ahora nos estamos abocando precisamente a apoyar a estos jóvenes en el talento guerrerense. Lo que hago yo es que se les da un plazo perentorio, por supuesto, precisamente para que ellos puedan prepararse muy bien. Ya ellos año con año saben que en julio son las audiciones. Para la selección. Para la selección se hace una selección muy, muy exhaustiva, y hemos presentado conciertos maravillosos. Los últimos 2 años, el año antepasado, llegaron más de 40 niños, y el pasado creo fue de 30 y tantos. 56, yo creí que eran menos, sí, fueron más. Entonces me da mucho gusto eso. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños y jóvenes que ya participaron ya tienen el gusanito y ya tienen incluso la intención absoluta de ser músicos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza el éxodo. Ahorita hay gente en el Conservatorio Nacional de Música, en la Facultad de Música de la UNAM, en Jalapa, en Toluca, en Morelia, ya hay gente de Guerrero que está estudiando profesionalmente. Y obviamente algunos de ellos que ya terminaron se han regresado para integrarse a la Filarmónica. Fíjate que más que el gusanito, siento que lo que lograron sembrar ustedes con este programa es la determinación de llegar a ser músicos. Exactamente. Y grandes músicos. Y buenos, no creas que poquito. Si haces una selección en julio y los seleccionados son los que pasan, obviamente ese filtro es un filtro que solamente los capaces lo pueden pasar, ¿no? Tan es así que, bueno, después incluso algunos de ellos los sigo invitando en el transcurso de la temporada o de las temporadas de la Filarmónica para que sean solistas. Entonces, alguna vez me llegó un muchacho y me dijo: maestro, es que yo quiero tocar el concierto de piano de Tchaikovsky. Dije: oye, cálmate, ¿cómo que Tchaikovsky? O sea, estás hablando ya de palabras no mayores, muy mayores, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo el muchacho? Pues lo audicioné y le dije: no, tú no vas a participar en el concierto de talento guerrerense, tú te vienes como solista, ya como solista profesional. Y entonces el muchacho ahorita sigue estudiando allá en la Ciudad de México, y ahorita ya tiene un repertorio impresionante, ya tiene el Sostakovich, ya el tercero, ya tiene obviamente Tchaikovsky, ya tiene varios de Beethoven, ya tiene Mozart. Eso me da mucho gusto porque el muchacho ahora es un pianista profesional, guerrerense, acapulqueño, de Chilpancingo, y este muchacho, bueno, pues ya está brillando con vida propia y con luz propia en muchos lugares. Otros se han ido, por ejemplo, a Suiza, otros estuvieron en España. Eso me da mucho gusto porque también eso te da ves mucho el potencial que tiene. Te voy a dar un caso, quizá uno de los casos más importantes de todos ellos. Hay un muchacho que se llama Héctor Flores Bringas. Héctor empezó con nosotros allí en Chilpancingo, él es chilpancingueño. Él empieza a estudiar en la Escuela Margarito de Damián Vargas, allá en Chilpancingo, termina
él es percusionista, impresionante talento, y te lo vuelvo a repetir, y he dirigido muchas orquestas, para que lo digas tú, y sí. es impresionante el talento que tiene este muchacho. Lo mando a Jalapa, le digo, te me vas a Jalapa, terminas allá y a ver qué hacemos. Termina allá y me dice, maestro, ¿y ahora qué hago? Le digo, te me vas de este país, porque aquí en este país, ya, o sea, tú ya llegaste, tu nivel ya aquí. Y buscamos afanosamente, con algunos contactos que yo tengo allá en Estados Unidos, ingresó al Manhattan School of Music, allá en Nueva York, no más. Nada ¿sí? más. Una de las 3 mejores escuelas del mundo, la Manhattan School of Music, termina ya con grado honorífico, y le dije, oye Héctor, quiero que vengas de solista a la Filarmónica. Maestro, por supuesto que sí. Y un mes antes me dice, maestro, fíjese que no voy a poder. Le digo, oye, ¿cómo? No seas malo, no seas mala onda, cuate. Yo te apoyé. Le digo, sí, maestro, pero es que acabo de firmar un interinato con una orquesta aquí. Le dije, ay, maestro, ¿cómo ya te vas a poner a trabajar? ¿Con qué orquesta es? Con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Ande usted. Dije, maestro, ¿para qué me hablas? Qué bueno que estás ahí. Sí. Qué bueno, ¿no? Wow. Imagínate, es el único músico mexicano, guerrerense por obvias razones, sí, además, que ha sido músico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Wow. Y tocó con la de Brooklyn, y tocó con la de Pittsburgh, y tocó con la de Chicago. Maestro, y ahorita es el primer timbalista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Qué orgullo que Guerrero tenga un talento de ese tipo. Y te puedo, ese es un caso, pero te puedo decir de otros tantos. Valeria Balanzar, una muchacha de aquí de Acapulco, empezó también aquí, se fue a Jalapa también, y después nada más tomó clases con Brigitte Baylis, la maestra de Plácido Domingo, en Suiza. O sea, y se graduó también con cum laude allá en el Instituto Musical de Lausanne, allá en Suiza. Entonces, eso es el talento de Guerrero. Suma cum laude. No más, no más. Y la muchacha te habla 5 idiomas perfectamente bien, canta sensacionalmente bien, y evidentemente cuando llega un tipo como Plácido Domingo, que aparte es un entrañablísimo amigo mío desde muchos años, desde el conservatorio. Es un extraordinario ser humano. Aparte es un ser humano sensacional, sí. Él y toda su familia. Y Plácido siempre llega, y cuando llega aquí me invita a comer, a cenar a su casa, una casa hermosísima aquí también en el puerto de Acapulco. Y él también lo primero que dice, cuando lo invitan a cantar en cualquier lado, aquí en México, dice que vaya a la Filarmónica de Acapulco. No solamente lo hemos acompañado aquí, lo hemos acompañado en Morelos, yo lo he acompañado fuera de México en varios conciertos, así que me da mucho gusto que un señor como Plácido Domingo nos haya dado este espaldarazo. La Filarmónica, como te comentaba yo, Pepe, nace en 1998. El 12 de abril dimos el primer concierto. El 10 de diciembre de ese año ya estábamos con Plácido Domingo. Wow. O sea, una orquesta que no tenía ni siquiera un año de existencia, ya estaba en el mismo escenario con un señor como Plácido Domingo, que obviamente considero uno de los mejores talentos que haya existido en el mundo de la música a nivel mundial y a nivel de toda la historia de la humanidad. No más. ¿Más que Caruso? Pues por ahí se van. Por ahí se van. Lo que pasa es que Caruso siempre fue un tenor. Sí. Plácido no solamente fue un gran tenor, quizá uno de los mejores, quizá el mejor, sino ahora también es un extraordinario barítono. Sí. Y también es bastante buen director de orquesta. Ajá. También ha dirigido a la Filarmónica. Sí, eso me da mucho gusto que él pues le ha dado este espaldarazo a la Filarmónica, que llega y dice, oye, yo tengo un compromiso con la Filarmónica de Los Ángeles, pero quiero practicar con la Filarmónica de Acapulco. Ahí está tu orquesta, Plácido. Fíjate que me surge una pregunta obligada, porque formar una orquesta implica la constitución, primero el análisis y la búsqueda de los elementos mejores para poder integrarla en el manejo de cada uno de los instrumentos. Entiendo que la orquesta está formada por gente de todo el mundo, o si no es de todo el mundo, si hay extranjeros o hubo extranjeros al inicio cuando se empezó a formar. Cuando hablas de que el talento guerrerense ha ido creciendo, se ha ido comprometiendo al grado tal en que ha logrado llegar a niveles en donde pueda ser admitido un músico a integrarse a una orquesta, y me dices que lo has hecho con la Orquesta Filarmónica de Acapulco, entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Los que estaban antes, o sea, los que estaban primero, terminan un contrato, se jubilan, se mueren, deciden irse de aquí, como para que exista la vacante y entre el otro. Ese mecanismo que debe de ser algo complejo, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de eso, ¿no? Por favor. La orquesta es un instrumento vivo.
Sí. Entonces hay gente que desgraciadamente fallece, hay gente que se tenía que regresar a sus países de origen. Mucha gente me decía o criticaba la orquesta porque decía que había muchísimos extranjeros. Jamás fue así. Jamás fue así. Lo que pasa es que obviamente si éramos 63 músicos y había 7 o 10 músicos extranjeros, ay, pues hay muchos músicos extranjeros, pues sí, pero en todas las orquestas del mundo hay músicos extranjeros. Así como los mexicanos están en otros lados. Exactamente. Es exactamente igual. Uno de los primeros concertinos de la Orquesta Filarmónica de Berlín, o sea, estamos hablando de Alemania, donde hay una tradición tal, es un japonés. Y hay eslovacos, y hay checos, y hay húngaros, y sí, por supuesto, hay muchos alemanes, pues qué bueno. Y en Francia, y en Alemania, y en Estados Unidos, ni se diga en Estados Unidos, hay orientales a lo salvaje, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que además no tiene ya mucho que ver la nacionalidad. Sí. Yo creo que tiene que ver mucho más el trabajo que realiza ese extranjero aquí en México y obviamente en el caso típico de aquí de nuestra Filarmónica de Acapulco. Muchos de esos maestros siguen dando clases a los alumnos y esos alumnos se han ido ejercitando, por supuesto, y han ido creciendo musicalmente hasta el grado tal de que llegan a tocar con sus maestros. Es el caso, por ejemplo, de René, uno de nuestros compañeros, René Cepeda, que René empezó a estudiar música con nosotros en la escuela, cuando teníamos la escuela de la Universidad Americana de Acapulco. Después se fue a la Ciudad de México, termina su carrera allá y ahora está tocando prácticamente en el mismo atril, ¿sí? en el mismo atril, sí, con su propio maestro, con el que le enseñó a tocar la viola, ahora toca con él. Ahora, también evidentemente hay algunos que se han jubilado, sí, hay otros que se han retirado por razones de salud o por cualquier otro o por edad. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí el proceso de selección es hacer una o varias audiciones, ¿sí? Para que obviamente que yo me pueda dar cuenta del nivel artístico musical que tienen. Pero no solamente es eso, Pepe, importante, es muy importante y quizás es lo más importante. Claro. Sin embargo, también la complejidad del trabajo que ejerce un músico de la Filarmónica no es fácil. Tú puedes llegar a tocar muy bien y dices, bueno, pues yo nada más quiero tocar en mi sala de conciertos y enfundado en mi frac, con aire acondicionado, maestro, y voy a tocar Sostakovich, voy a tocar Mahler, voy a tocar Mozart, y muy bueno, está bien, nadie te dice que está mal. Sin embargo, la Filarmónica de Acapulco no es eso. Solamente el 30%, ya lo decimos hasta el cansancio, hacemos eso. Todo lo demás tienes que viajar. Y tienes que viajar 8 horas, o 5 horas, o 7 horas, y tienes que llegar, y tienes que tocar, y te damos algo de comer, comemos algo, beber, y te me regresas, porque al día siguiente hay otro concierto, y si no, hay un concierto didáctico, y esa es la vida. Entonces, no solamente es el trabajo de atril que tienes que estar tocando, y que tienes que tocar bien tu música, sino también tienes que esforzarte en otros tipos. Esta orquesta es sui generis. ¿Por qué? Porque no se parece a ninguna orquesta de este país, y yo creo que en muchas otras del mundo no se parecen. La Filarmónica, por ejemplo, la Sinfónica de Houston hace alrededor de unos 120 conciertos al año, nosotros hacemos 90, sin nada más que el presupuesto que tienen ellos, después lo platicamos, sí, para un rato triste, ¿no? Para sí, que nos pongamos a llorar. Sí. Sin embargo, nosotros con ese presupuesto que tenemos, uno de los presupuestos más bajos de todas las orquestas de este país, hacemos el triple de conciertos que cualquier otra orquesta del país. Es importante decir eso. También es importante. Entonces, estos muchachos guerrerenses que logran superar sus dificultades y superarse a sí mismos como para poder tocar con sus maestros en el mismo atril, ya están, como lo dijiste, que solo quiero confirmarlo, ya hay algunos que tienen, por decirlo de alguna manera, plaza ya en la Filarmónica. Por supuesto que sí. Para suplir a aquellos que por razones naturales abandonaron la posición. Claro, okay, por supuesto, perfecto, que sí, ya está, eso está más que confirmado. Y obviamente existe la intención, y aquí sería muy bueno dejarlo en claro, sería la intención de que aquellos que vayan siendo necesitados, que sea necesario sustituirlos, la sustitución se haga no pensando en que sean guerrerenses, sino pensando en la calidad del músico. Claro,
Evidentemente. Si se da las dos, pues mejor todavía. Mejor, por supuesto. Pero si no, la calidad prevalece por supuesto. encima de la nacionalidad. Por supuesto, siempre ha sido eso y siempre será, y no solamente en México, sino en el mundo. Yo lo sé, pero había necesidad de decirlo. Claro. Hay veces que hay que decir las cosas aunque las demos por sentadas. Parezcan. No todo el mundo, ¿no? Ahora, fíjate que he visto ahora con las comunicaciones que tenemos a través de internet y de Facebook y de todo lo demás, he visto que en algunos lugares, sobre todo en algunas plazas de Madrid es donde más lo he visto, plazas cerradas, centros comerciales, pero también en plazas abiertas. El último video que vi el penúltimo tuvo que ver en Alemania, pero también vi uno muy reciente que se hizo en la parroquia de Veracruz, en la famosísima y tradicional parroquia de Veracruz. Yo nunca me he topado con la Filarmónica en ninguna plaza de Acapulco, ni plaza comercial o plaza pública. Yo quisiera saber si ustedes tienen pensado hacer algo como esto, porque sería también, como lo hacen con las escuelas, llevar la cultura de forma sorpresiva a un lugar público y que además, por lo que he visto que sucede en otros lados, la respuesta es extraordinaria, ¿no? Sí, eso se llama flash mob. Okay. Ese famosísimo, ahora también es una casi moda mundial, internacionalmente hablando. Sí, muchas orquestas lo están haciendo y es importante también que la gente sea sorprendida gratamente en ese sentido, ¿no? La orquesta sí ya lo ha hecho y lo seguiremos haciendo. Lo hicimos en un hotel de aquí del puerto de Acapulco, okay, y en algunos otros lugares también lo tenemos planteado. Pero yo sobre todo me esfuerzo más, mi querido Pepe, en hacerlo de una manera mucho más, ¿cómo te diré? Con un lenguaje mucho más coloquial. Creo que es mucho más alto y fuerte el impacto cuando tú llegas a una escuela, ¿sí? Y está el niño sentado de 7, 8 años y le dices, aquí está el instrumento, incluso a veces lo puedes tocar, ¿sí? Y ahora mira cómo suena acá y fíjate cómo suena allá y fíjate lo que podemos hacer. Y tú crees que la música sinfónica es aburrida y cuando le ponemos el Llanero Solitario o la Guerra de las Galaxias o una música de una película que incluso está de moda, entonces en automático le ves cómo le cambia el semblante, se le iluminan los ojitos. Entonces dice, esa sorpresa es mucho más fuerte, causa un impacto mucho más grande que el famosísimo flash mob. Uh-huh. No sin decir que el flash mob es bueno. Son dos aspectos, sí, pero creo que tiene mucho más impacto el que nosotros hacemos. Sí, además, a mí me parece que es mucho más cercano el efecto cuando ves el instrumento acá, ¿sí? Y aparte, te digo que en los conciertos didácticos yo voy caminando, o sea, no estoy en el podio allá arriba y el maestro Álvarez no se baja, no, por supuesto que me bajo y me voy hasta el último, al último rincón del colegio donde están los muchachos y les explico y les llevo los instrumentos y los músicos se los tocan enfrentito de ellos. Entonces, eso es importante. Ahora, te digo, estas modas que surgen también son importantes, me parece una muy buena idea. Pero también en el aspecto logístico es un poco difícil para la Filarmónica, porque imagínate que tuviéramos de sorpresa, por ejemplo, en Taxco, ¿no? Como es Taxco de Alarcón con todos los... Entonces, hacer un flash mob ahí es un poco sí, complicado, ¿no? Sí. Pero te digo... ¿120 integrantes? Somos 90 músicos. 90 músicos, pero ya con todo el equipo técnico y el administrativo somos 117 en total. Pero son 90 los 90 que tocan. músicos, 90 músicos. Te voy a decir algo. Vi un video que ahorita lo acabo de recordar y me sorprendió mucho y aquí sería de impacto. Era una plataforma flotante y ahí estaban toda la orquesta tocando y era espectacular. Creo que fue en Sydney, en Australia. Aquí no se ha hecho, ¿no lo tienen pensado? Mira, Pepe, hay que ser absolutamente realistas en este sentido. Obviamente tenemos un mar sensacional que es nuestro Océano Pacífico. El mar se mueve. Por supuesto. Siempre. Sí. Siempre. Hay alguna gente que me decía, maestro, es que ya en la tardecita no se mueve. Por supuesto que se mueve. Sí. La plataforma que tú mencionas, yo también ya la vi. Okay. Sí, fue en Australia. Okay. Sin embargo, es una plataforma especial. Sí. Porque evidentemente está perfectamente bien cimentada, valga la expresión. Entonces, esa no se mueve.
en el momento en que tú te mueves con el atril, con el instrumento, con la música, que se te cae la música, adiós, buenas noches, ¿no? Sí hemos hecho, por ejemplo, experimentos, valga la expresión. Una vez fuimos a tocar a La Roqueta. Que nunca en la historia de Guerrero, y creo que en ninguna... Yo no sabía eso. Sí, fuimos a tocar. ¿Y cómo lo hicimos? Pues maestro, nos subimos en las lanchitas y pues órale a la Roqueta. Y llegamos de ahí en un espacio que tienen un restaurante de un buen amigo, sí. Llegamos y tocamos, y maestro, fue un concierto mágico. Me imagino. ¿Sí? Porque los músicos, pues sí, digo, no de frac, pero pues íbamos muy bien uniformados con una guayabera muy bonita y todo, pues súbete y algunos hasta en los botecitos estos de fondo de cristal, vámonos maestro, y pues padrísimo, ¿no? Pero aún así, pues es peligroso, porque son instrumentos muy valiosos, o sea, los timbales, maestro, no es una cosita chiquita, son timbales. Evidentemente el arpa, pues no la sacamos, un piano de cola, pues evidentemente no lo llevamos, claro. Pero lógicamente todo lo demás sí lo llevamos, y es un trabajo realmente muy, muy difícil, muy agotador, y aparte hasta muy peligroso, sí. No por otra cosa, no por nuestro bello mar, sino que el mar se mueve, maestro, y una ola le cae agua a uno de los instrumentos, y eso sí es muy peligroso, ¿no? También hay otro video, no sé si lo has visto, que también en ese tipo de plataformas hay una orquesta o una como camerata, como unos 20, 30 músicos, en donde tocan música y la están grabando y la pasan por micrófonos al fondo del mar. Ah, claro, por supuesto. Sí, y a las ballenas y a los delfines en automático llegan y empiezan ellos de alguna manera a interactuar con la música. La música no solamente es un lenguaje, como dicen, yo no digo que sea universal, yo digo que es terrícola por lo pronto, es terrenal. Pero sí, evidentemente, los seres humanos y los seres vivos, aunque no humanos, evidentemente también son muy sensibles en ese sentido, ¿no? Todos los animales son ultrasensibles en el aspecto musical, ¿no? Tú le pones música a los animales y reaccionan de una manera también casi mágica, ¿no? Entonces... A las plantas. A las plantas, bueno, ni a los árboles, a las plantas. Sí, a las plantas las haces crecer. Hay experimentos muy importantes en Alemania. Yo estuve en una granja allá en Dresden, en Alemania, afuera de Dresden, en donde les pusieron a un hato de vacas, a 3 hatos de vacas, las separaron, no sé si lo supiste, a uno les pusieron Schoenberg, otro les pusieron Mahler y otro les pusieron Mozart. Las de Mozart, maestro, hasta arriba la producción, y las demás pues más o menos, y después lo hicieron con el rock, le pusieron rock grueso y las vacas empezaron a disminuir terriblemente su producción lechera, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Y eso es parte de lo que la música en general hace a los seres humanos y a los seres vivos y por supuesto también a las plantas. Entonces yo creo que el término de la música es un lenguaje universal, más bien es aplicado a los seres vivos, sí, ¿no? Claro, porque incluso seguramente has de haber visto que la música también hace que cambien los cristales de nieve. Claro, y y el agua. Entonces sí hay un efecto, claro que el agua no está viva, a menos de que tenga algunos elementos vivos disueltos ahí, pero la magia no se da en los seres vivos que estén en el agua, se da en el agua misma. En los mismos cristales de la nieve se orientan de forma diferente y se puede llegar a considerar que el cambio en la estructura del agua tiene efectos sobre los seres vivos. O sea, aquellos que beben esa agua, por ejemplo, tienen un beneficio mayor para algunas situaciones que no tendrían si no hubiese sido tamizado por la música. Exactamente. Incluso también se ha estudiado mucho el famosísimo efecto Mozart. El efecto Mozart se dio precisamente en Alemania y en Suiza, en donde a un grupo de muchachos de los 7 a los 14 años que les costaba mucho trabajo aprender matemáticas, les pusieron música de Bach, de Vivaldi y sobre todo de Mozart. Y el cambio fue dramático porque en automático empezaron no solamente a comprender, sino a avanzar de una manera increíble. Y eso está tan, digo tú que por supuesto manejas este idioma médico, por supuesto, sabes que incluso a los fetos sí se les pone las bocinas de los aparatos musicales y los niños reaccionan impresionantemente bien a la frecuencia musical y al sonido mismo, ¿no? De hecho,
todo mundo sabemos que el ritmo, que es el elemento primordial, el primer elemento de la música, se da en el vientre materno. No solamente oyes todos los ruidos de lo que es el vientre materno, sino el latido del corazón de tu mamá y el tuyo. Eso también se los explico yo a los niños y no veas el efecto que les causa, ¿no? Porque trato de imitar con el micrófono el latido de la mamá, que es un poco más fuerte y lento, y el de ellos, que es más chiquito, más ligerito y más rápido. Entonces, ese elemento no solamente lo escuchas, sino que te influye en tu vida futura. ¿Por qué? Porque cuando naces, lo primero que te hace bailar no es la música en sí, es el ritmo. ¿Sí? Sí. Y ahora el famosísimo, por ejemplo, el rap y todas esas cosas que yo obviamente sé que no es música, pero lo que hacen es que te provocan el movimiento, ¿no? La música de las tribus longevísimas de este planeta, sí, y de las actuales en Borneo y todo eso, se materializa con el ritmo, ¿sí? No es ni la melodía, mucho menos la armonía, que es impensable para ellos, pero es solamente el puro ritmo, y llegan a estados de exaltación importantísimos, ¿no? Te comento que el latido cardíaco de la madre, estando dentro del útero materno rodeado de líquido amniótico, exacto, él no se oye igual. No se oye igual, por que supuesto. El que oímos con un estetoscopio o el que podemos oír poniendo nuestra oreja. Exactamente. Se filtra y se oye más como un soplido. Como un soplido. Exacto. Sí, yo lo he escuchado, por supuesto. Así es. Sí, pero a los niños les causa mucho esta sorpresa, este efecto de que evidentemente incluso antes de nacer, ya ellos tenían contacto con el ritmo, con un elemento primordial que es el de la música. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces creo que hemos agotado los temas. No sé si quieras agregar algo. Hay un tema importantísimo, mi querido Pepe, bien, que es el siguiente. La Orquesta Filarmónica de Acapulco es un establecimiento público de bienestar social. Okay. Es una figura jurídica y hay que dar gracias y honor a quien honor merece. Sí. Primero por supuesto, es el gobierno del Estado de Guerrero. Desde hace 21 años el gobierno del Estado, a través de los diferentes gobernadores, y ahora en este momento con nuestro queridísimo gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, siempre han apoyado a la Filarmónica. En este sentido hay que reconocerlo. Claro. Pero la orquesta no es una institución, mejor dicho, que no tenga nada que ver con el gobierno. Por supuesto, somos una parte integral del gobierno. Somos un ente que se llama, así lo vuelvo a repetir, Establecimiento Público de Bienestar Social. Y la orquesta no solamente tiene músicos, obviamente tiene los músicos, que es el mayor peso en la historia de la estructura fundamental. Sí. Hay administrativos y hay técnicos. Sí. Y yo no solamente soy el director musical, soy el director general. Sí. Esto quiere decir que yo tengo que tener, y tengo obviamente, y ejerzo la responsabilidad de una institución del gobierno del Estado. Claro. Soy un director general dentro del organograma del gobierno del Estado. Entonces, no solamente mi trabajo es planear y coordinar y dirigir la orquesta, sino tengo que estar en todos los aspectos administrativos. Claro. Tenemos que presentar, obviamente, la cuenta pública, tenemos que estar con transparencia, tenemos que estar haciendo los programas operativos anuales, tenemos que checar todo lo de las auditorías que cuando llegan pues los resolvemos, y tenemos una junta de gobierno. Esta junta de gobierno está integrada obviamente por el gobernador del Estado, por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Cultura, de la cual es nuestra cabeza de sector. Sí. No es que dependamos directamente de ellas, pero sí es nuestra cabeza de sector. La Secretaría de Educación, por supuesto, también. Secretaría de Turismo y, por supuesto, la Contraloría. O sea, para que no crean que la Filarmónica, pues ya nada más tocan y ya. No. Es toda una institución y como institución tiene unas reglas y esas reglas, evidentemente, las tenemos que cumplir. Somos empleados del gobierno del Estado y, evidentemente, ejercemos una función muy especial dentro del gobierno del Estado. No hay otra orquesta, ¿sí? Y somos músicos. Incluso para lo de los pagos es muy chistoso porque cuando yo dije que se tenían que llamar filarmónicos, me dicen, ¿y eso qué es?
¿Y eso qué es? O sea, ¿es supernumerario o es de confianza? No, Sí, somos sí. filarmónicos. Obra determinada, Sí, exactamente. Sí, ¿qué es, no? Sí, entonces, evidentemente, ahora me da mucho gusto que pues, sale cuando es el sobre mecanizado de pago, dice filarmónico. Pues, como debe de ser, ¿no? Por supuesto, sí. Entonces es un detalle importante que mucha gente cree que la orquesta pues nace así porque sí y trabaja así nada más porque sí. No, tenemos un programa operativo anual que lo tenemos que desahogar perfectamente bien. De hecho, dentro de un par de semanas tenemos una junta de gobierno donde yo expongo todo lo que se ha hecho durante los 3 primeros meses, por ejemplo, de este año, ¿no? Y la planeación para el Y la siguiente planeación año y lo que también. sí, y los gastos hay que comprobarlos y todo eso, ¿no? Como cualquier otra cosa. Eso se entiende, pero sí creo que sí, tienes razón, Eduardo, era importante que mencionaras la estructura económica, cómo funciona, de Claro. quién depende, que no es una institución privada, ni depende de una fundación, sino depende directamente del gobierno del Estado y está considerada dentro del organigrama Ya. institucional. Ahora, Y, dime. Otro detalle importante, la orquesta tiene un director general, que es tu servidor. Sí. Tu servidor y amigo, por supuesto. Gracias. Pero importante decir lo siguiente, en muchas otras orquestas, no solamente del país, sino del mundo, no existe esta figura del director general. Okay. Hay un director artístico o un director musical y hay un director administrativo y hay un director hay otras cosas, pero en muchos otros países del mundo uno es el director musical. ¿Cuál es tu papel? Tú llegas y dices al comité o a donde pertenezca la orquesta, este es mi plan de conciertos, tales obras, tales solistas, tal directores, huéspedes, lo que sea, giras, todo, y ya, el señor hace su trabajo y no se mete con la organización ya de los pagos y de la organización, eso no se mete en nada. Yo sí tengo que estar viendo todo ese paquete, que es el paquete ya prácticamente general de todo lo que es la filarmónica. Sí, más allá, entiendo. El otro va prácticamente como invitado, un Exacto. invitado más, Sí, un músico más. Cuando yo voy a dirigir como huésped, yo Sí. llego, dirijo, Sí, me va muy bien el y concierto, tan. que te vaya muy bien, muchas Sí. gracias y hasta luego. Sí, y aquí sí, no, sí, sí. aquí yo tengo que ver que el camión tenga gasolina, que la llanta ya se tronó, hay que o sea, todo, Sí, que hay que sí, pagar sí, sí. teléfonos, pues hay que Toda pagar. la logística toda. y vigilar además que todo llegue a buen puerto. Claro, y que se dé. tenemos el departamento, por supuesto, de contabilidad, Sí. tenemos recursos humanos, tenemos evidentemente relaciones públicas y transparencia, tenemos equidad de género, tenemos todo lo que tiene el gobierno del Creo Estado, que así lo tenemos. Fuiste muy claro cuando dijiste que no había otra orquesta como esta en México No y a hay. lo mejor ni en el mundo. Pues a lo mejor no. Sí, pues digo, y yo siento que no, pero fíjate que sí es plausible el hecho de que un gobierno de cualquier estado, y en este caso de nuestro, de Guerrero, tenga gobernantes que se preocupen por un aspecto tan importante como es Exactamente. porque la gran mayoría, mira, realmente cada quien habla de la feria como le va en ella, y tú hablas de lo que conoces, platicas de lo que sabes, de lo que no has leído y de lo que no has aprendido no puedes hablar. Por supuesto. Y si tu rango de conocimiento está circunscrito a muy poco, es muy difícil que puedas tener los alcances que tiene una institución como esta, conformarla, darle vida, darle sustento, darle proyección y además obtener un beneficio sustancial para todos los guerrerenses desde un punto de vista estrictamente sociológico, ¿no? Entonces, sí era necesario mencionarlo. Yo se me brincó ahí el dato, pero pues tú ya lo dijiste. ¿Quieres agregar algo más? Yo ahora sí ya no veo que tengamos algo más que decir, porque además, mira, lo has dicho todo, porque además lo has dicho muy rápido y eso ha hecho que el tiempo se aproveche mejor. Claro. Entonces, adelante. Mira, pues en primer lugar agradecerte No, hombre, a ti, por Pepe, Dios. la invitación, porque realmente es un programa muy importante Gracias. para Guerrero, por supuesto, y también agradecerte la oportunidad de que la gente
supiera un poco más de lo que hace la Claro. orquesta y de lo que hace un director de orquesta, ¿no? Un director de orquesta, en mi caso personal, pues no solamente estoy dirigiendo la orquesta, hoy, como te lo comentaba hace rato, yo vengo de Chilpancingo, y en Chilpancingo tuve acuerdos con el secretario con el director general de personal, estuve con un subsecretario, con otro subsecretario, o sea, esa es la vida también del director. Tengo que estar en Chilpancingo, de repente voy al Congreso, tengo que hablar con los diputados, de repente voy a México, a la Ciudad de México, en donde también, obviamente, los representantes de Guerrero a nivel senadurías, a nivel de Diputación Federal, también yo tengo contacto con ellos, y también a través de ellos a veces estoy obviamente luchando y logrando algo para que la Filarmónica sea un poquito mejor en cada uno de los aspectos que la conforman. Literalmente eres el hombre orquesta. Más o menos. ¿Verdad? Sí, Digo, casi, porque casi. tienes que cuidarte de todo. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Eduardo Álvarez, director de la Orquesta Sinfónica de Acapulco, con todas las responsabilidades que esto conlleva, esta orquesta única en México y tal vez en el mundo, que pues ha demostrado tener una utilidad práctica para todos los guerrerenses y que realmente nos ha servido para salir del marasmo de la ignorancia en la que en México estamos sumidos, muchos de los que no tenemos un maestro frente al aula y aplaudimos cuando el maestro falta y nos preferimos ir a jugar con la pelota. Ese tipo de conciencia se va adquiriendo con los años, pero cuando pasan los años, luego nos damos cuenta de que el tiempo también se ha perdido y ya no hay posibilidad. Las cosas se tienen que hacer a su debido tiempo y por eso hemos querido hoy invitar al maestro Álvarez para que usted, que vive en Guerrero, y para usted que nos está viendo en el resto del mundo, también se dé cuenta de que en México se hacen muchas cosas y muchas cosas importantes y que somos parteaguas y que somos ejemplo para el mundo. Yo quiero agradecerle al maestro Álvarez que nos haya acompañado la tarde de hoy, pero más a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares, y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.